Hola, ¿cómo estás? Mira, quiero hablar del ego. Creo que no se habla lo suficiente de temas así. Y este no va a ser un vídeo normal que vas a ver por YouTube. No sé qué tal recomendará este vídeo YouTube. Pero te voy a ser sincero y voy a hablar desde el alma. Mirad, quiero decirte una cosa. Cada vez en YouTube y en otras plataformas vas a ver vídeos cada vez más elaborados con inteligencia artificial. En este canal nunca voy a subir nada relacionado con algo hecho con inteligencia artificial. Sí que hablaremos probablemente en vídeos futuros de inteligencia artificial, pero he dedicado un canal de YouTube solo para hablar de temas de inteligencia artificial, y en este canal lo quiero elaborar con un contenido 100% real, 100% original, nada de prisas, nada de... En redes sociales ya sabemos cómo está el asunto, ya sabemos que lo que quiere tu cerebro cada vez es más dopamina y ver las cosas más rápido. Y es por eso que en este vídeo, si te puedes poner el vídeo a velocidad normal y no a velocidad por 1,5, por 2, y no ver las cosas tal y como suceden en la realidad, ver las cosas naturales, como, no sé, hay mucha gente también que usáis la velocidad del audio de WhatsApp a por 2, ¿no? O por 1,5, y es como, no sé, si podéis opinar, ¿vale? Y os estaré leyendo los comentarios. Pero es como si te dieran la posibilidad de, cuando te reúnes con una persona en una cita presencial, si te dieran la velocidad de darte un mando como este y poner la velocidad a por 2, ¿lo harías? Para entender y avanzar más rápido esa cita. Es un símil un poco drástico, pero viene a ser lo mismo, ¿no? Es como que perdemos esa esencia de humanidad. Sí que es verdad que aquí no es nada de inteligencia artificial, sino que simplemente es aumentar la velocidad de escucha de una persona, pero se pierde esa magia, esas pausas naturales. Y esto es el inicio del fin de lo que nos queda de humanidad. Y os explico un poco más, ¿vale? Voy a empezar a hacer vídeos como este. Voy a retomar la actividad de este canal, más hablar de estos temas más abiertos. Quiero que me conozcáis más, pero a la vez que os conozcáis más a vosotros mismos, que es lo importante. Que os conozcáis muy bien y que tengáis esperanza. Quiero hablar de muchísimos temas. Esto es un vídeo introductorio. La verdad es que iba a nombrar a este vídeo ego, pero hablaremos del ego especialmente en otro vídeo, porque tengo tantas cosas que deciros, tantas cosas que enseñaros, aconsejaros también, pero tampoco soy nadie para aconsejar, sino que acabo de cumplir 30 años, estamos a día 26 de marzo de 2026, y mi cumpleaños es el día 22 de marzo. Es una fecha que son de esas fechas que no se olvidan, ¿no? De cuando cumples
10, 20, 30, 40, 50 y es como ya pasas una década más, ¿no? El número va sumando. Y en estos 30 años, sobre todo en estos últimos 10, he adquirido tanta sabiduría. Fijaros cómo me expreso, ¿vale? Cómo vocalizo, cómo tengo pausas naturales. Y tal vez mi comunicación no sea de las mejores, pero es de las que más se tienden a entender, porque no hablo con palabras técnicas. De hecho, si lo puedo evitar, lo evito. Y fijaros que yo de pequeño era una persona muy tímida, muy vergonzosa y sobre todo tartamuda. Pero un nivel de tartamudez que era increíblemente grande. Y cuando hablo de esto, hablo de que mi madre tenía que ir al instituto a hablar con los profesores y la directora o director para que no me hicieran leer los enunciados, los dictados, porque no podía. Y muchos compañeros se reían, ¿no?, de mi tartamudez. Había una especie, no de bullying psicológico. Yo me lo tomaba como tal porque era una persona muy retraída, ya que de pequeño sufrí bullying físico, no psicológico. O sea, con 5, 6, 7 años sufrí bullying físico y eso me hizo ser una persona como más tímida, ¿vale? Más introvertida y con miedo a conocer gente. Y fijaros ahora que soy una mezcla. Pasé por mi etapa más extrovertida, enfrentándome a mi mayor miedo, enfrentándome a tocar una puerta de un vecino y venderle una alarma. O sea, yo antes vendía a puerta fría, ¿vale? Entré en un trabajo, yo no había estudiado eso y para enfrentarme a este miedo de conocer a una persona nueva o de hablarle a una persona desconocida, me enfrenté a este miedo de hablar en público, de hablarle, pues, bueno, y qué mayor oportunidad que entrar en un trabajo a vender, bueno, un producto o un servicio a puerta fría. Y se me dio muy bien. Llegué a ser de los mejores a nivel internacional. Pero no estoy aquí para contar mi vida, ¿vale? Quiero que sepas un poco de mí para saber un poco, bueno, un poco de contexto, ¿no? Para que sepas de dónde vengo y cómo puedo ayudarte. Ya si eres tartamudo, ¿no?, tímido, introvertido, en este canal vas a encontrar aquello que buscas y consejos que considero que si te los aplicas desde ya te vendrían muy bien. Es más, tómatelo en serio, por una vez, en tu vida. Tómatelo en serio, de verdad. Te preguntarás, ¿qué hacemos en esta vida? Dirás, ¡buah! Venimos aquí para educarnos, trabajar, tener una pareja, tener hijos. ¿No? ¿Cuántas veces se os ha pasado eso por la cabeza? Y a lo mejor tienes 50 años y estás viendo este vídeo, o 60, y te preguntarás, o a lo mejor te arrepientes de algo en tu vida. Los años pasan y no perdonan. Y ya seas que tú tengas 20, 30, 40, 50 años o más, lo importante en esta vida es dar y ser amado. Dar amor y ser amado es lo mejor que os puede pasar. Yo, por suerte, bueno, no creo en la suerte realmente, y esto da para otro vídeo también. De hecho, ya lo iréis viendo, ¿no? Vídeos que hablaremos del ego, de la suerte, de los sueños, de la espiritualidad, de Dios. ¿Por qué venimos? No, o sea, son tantas preguntas a responder que yo daré mis experiencias, ya no solo de esta vida, sino de vidas
No me quiero meter mucho en estos temas ahora, pero soy muy espiritual. Tengo mi teoría acerca de los sueños. Esto puede sonar muy fuerte y puede que no me creas, pero he visto mi futuro a través de los sueños. Y no he visto a nadie hablando de ello. No sé si hay más gente que le pasa. Porque no entiendo. No creo que sea la única persona de este mundo a quien le pasa cosas tan heavy con los sueños que alucinaríais, ¿vale? Ya hablaremos en un vídeo en un futuro específicamente de todo esto, de los sueños y de las experiencias que he tenido. Pero en este último año ha sido una locura. ¿Cómo me he dado cuenta de que puedo ver el futuro? Y esto, de verdad, suena muy heavy, suena muy loco. Pero es verdad. Es verdad. Y si me crees o no, me da igual. Lo que quiero decirte es que lo que estás viendo ahora mismo es una proyección de lo que está ocurriendo el día 26 de marzo de 2026 a las 18:42 de la tarde en España. Tú tal vez esto lo veas dentro de un mes, de un día, de 2 años, de 4, de 5, no lo sé. No sé dónde llegará el mundo de aquí 50 años. La verdad es que va a cambiar muchísimo. Ya no en 50 años, sino en estos próximos 10 años. Pero decirte que es una proyección de ti. Tú creas tu vida. Tú creas tu universo. Lo que tú pienses, lo vas a crear. Y voy a terminar este vídeo con este tema, ¿vale? Hablaremos también de la felicidad. Hablaremos de muchos temas. Porque yo soy Stars. Y si quieres saber quién soy, debes conocerme. Muy bien, debes conocer cuál es mi propósito, porque tal vez tú te veas involucrado en él. Vengo a cambiar este mundo y basta de callarme, basta de silenciarme. En este mundo hay entidades que no quieren que yo esté aquí. Y lo voy a contar todo. Suena muy heavy, de verdad. Si nunca te ha pasado nada en la vida, si tal vez me conozcas y estás viendo este vídeo y eres de mi círculo cercano, o no, o simplemente me sigas en Instagram y sepas quién soy, pero no sabes por qué pienso o digo todo esto, es porque no has vivido las experiencias que yo he vivido. ¿Y por qué me han hecho creer en Dios? Pero no en el Dios que tal vez todo el mundo piensa que es católico o da igual la religión. No estoy hablando de religiones. Estoy hablando de un Dios creador. Este mundo no viene de un Big Bang como te han hecho creer. Este mundo no es lo que parece. No es lo que te enseñan por la tele, ni a tus abuelos le han hecho creer algo que no es, ¿vale? Y esto se ha ido pasando de generación en generación y yo voy a ser uno más de los que hable y no calle. Sí, porque ya basta. Ha sido cumplir 30 años y darme cuenta de todo esto. El propósito que vengo a hacer yo aquí, en esta era, es muy grande como para quedarme callado. Por eso necesito ayuda. Y os pido ayuda. No sé quién estará viendo esto, pero ¿de qué sirve ganar tanto dinero si te vas a morir? ¿De qué sirve estar estresado, agobiado, preocupado por ganar o no ganar? Todo se basa en el dinero porque es la moneda de cambio
pero realmente estamos equivocados. La moneda real de cambio es el tiempo. Si tú murieras mañana, yo te doy ahora mismo 1.000.000 de euros, los coges, ¿verdad? Pero si mañana te vuelvo a dar ese 1.000.000 de euros y te digo, solo los puedes usar un día, porque mañana te mueres, ¿los coges o no? Seguramente digas que no. Y lo mismo pasa con cualquier cifra. Si te doy 100 millones, 1.000 millones, 1 trillón, ¿qué más da si te vas a morir en un día? Entonces, ¿por qué no valoramos la vida a un nivel estratosféricamente tan alto que ni todo el dinero del mundo puede compararse a un día vivido con tus seres queridos? ¿Cómo pasarías tu último día? Si te dijeran que mañana te mueres, ¿cómo pasarías tu vida? Seguramente de la gente que más quieres, ¿verdad? Pues entonces, ¿qué haces que no estás con ellos ahora mismo? ¿Que no les vas a abrazar? ¿Les vas a besar? ¿Le dices a estas personas lo mucho que les quieres? ¿Por qué no les dices qué es lo que te gustaría haber hecho en la vida? Porque te queda un día de vida. ¿Por qué no les dices a tus hijos, oye hijo, intenta ser así en la vida? Si yo no estoy mañana, no te preocupes. Yo te veré desde el cielo. Y quiero que te alegres pensando en los momentos tan bonitos que hemos pasado juntos. Porque si mañana no estoy, quiero que tú seas fuerte. Puedes llorar por mi pérdida, pero llora de alegría. Al principio es normal llorar de tristeza, pero tienes que ser fuerte. Y esta educación a nuestros hijos les hace falta. Si tu hijo llora, no le des el móvil para callarle. No críes a tu hijo callándole nada más llorar. Es fácil darle el móvil o una tablet o ponerle los dibujos para callarle. Pero intenta educar a tu hijo o tu hija más a un nivel más tradicional. Pasa más tiempo con él, abrazándole, jugando con juguetes, muñecos, sacándolo de viaje, sacándolo, al parque, paseándolo, pasando tiempo juntos real, no a través de una pantalla. Es tan perjudicial todo esto. Nos hace falta tantas charlas con nuestros hijos profundas. Un niño de 6, 7 años debe conocer qué es la muerte, que mañana tú, como padre, no puedes estar o como madre, y debe de ser capaz de soportarlo y no crearle un trauma, que no sea capaz de levantarse. Que una niña o niño de 13, 14 años no se suicide a la primera de cambio, que distribuyen unas fotos de desnudos de él o ella por todo el instituto. ¿Cuántas veces ha pasado esto? Tu hijo o tu hija es normal que no te comente, que no te confiese que le están haciendo bullying en el colegio. Y si tú como padre estás viendo esto, o en un futuro eres padre o madre, querrás que tu hijo sepa de antemano cómo sobrellevar todas estas situaciones. Porque el bullying es algo que cada vez ha ido increciendo. Y es increíble. Estamos más desconectados de los sentidos humanos. Cada vez hay más depresión. Y voy a intentar que esta enfermedad se aleje de vosotros con consejos que tal vez escuchando estas palabras te ayuden a ser mejor persona, a ser mejor con tus seres queridos.
Y esto es un vídeo tan natural que no ha habido ninguna pausa, que todos los vídeos que haga en este canal a partir de ahora van a ser más o menos de este estilo. Hablaré de muchos temas porque quiero que todo lo que yo he ido aprendiendo, y esto creo que debería de hacerlo cualquier persona. Al final hemos venido a este mundo ya no solo para dar amor y percibirlo, sino a reproducirnos como especie, a evolucionar, pero sobre todo también a transmitir conocimientos. Porque de nada sirve una evolución si generación tras generación no se transmiten estos conocimientos. Entonces, todos estos conocimientos que yo voy a dar aquí van a ser conocimientos que yo he ido adquiriendo, que espero que al menos a uno de vosotros o de vosotras os pueda ayudar en alguna situación de vida o no, u otra, no lo sé. En fin, creo que lo voy a dejar por aquí, ¿vale? No sé este vídeo cuántas visitas va a tener, me da igual. Con que lo vea una persona que le pueda ayudar, me conformo. Pero si de verdad necesitas ayuda, ábrete. Puedes comentarme en este vídeo lo que necesites y trataré de responderte. Voy a tratar de leer cada uno de los comentarios. Y, oye, espero que estés muy bien, de verdad. Y no dejes de sonreír. Si te levantas por las mañanas, lo primero que debes de hacer es sonreír mirándote al espejo. Verás como forzando una sonrisa, de verdad, o sea, aunque te levantes, ¡buah!, tengo que ir a trabajar, no sé qué. No. Hazme caso. Ves al espejo cada mañana y cuando te mires, sonríe. Y piensa en lo agradecido que eres por simplemente vivir en esta vida, en esta era. Agradece que tienes un techo, que tienes un plato de comida al día, que tienes al menos a una persona que te quiere, que te ama. Y si no la tienes, si no tienes un amigo, un padre, una madre, un familiar, si no tienes a nadie, te aconsejo que busques a alguien o que te relaciones, porque no estamos hechos para vivir en esta vida solos. Es muy bonito ser amado y amar. Así que espero que este vídeo te haya servido o ayudado de alguna manera. Soy Juan Gallardo. Puedes llamarme Juan. Puedes llamarme Stars. Porque esa es la filosofía de vida que llevo, que quiero hacer, que quiero traer a este mundo. Es más que una filosofía. Es una manera de vivir y de transformar tu vida. Nos vemos pronto.